Señor, recibimos este nuevo año con esperanza y fe. Asidos de tu mano, confiados en tus promesas, que cada día son más reales. Y tus planes verdaderos y maravillosos, oh Padre eterno. Te exaltamos y te adoramos en esta hermosa mañana. Cúmplase tu voluntad en cada uno de nosotros. Agradecidos por la oportunidad de recordar el sacrificio vicario, le damos toda la gloria y el honor y nos ponemos de pie para cantar la dulce melodía. Con entendimiento y que lo obedezcamos. Con nosotros la lectura bíblica con nuestro pastor Samuel Díaz Vicencio. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Y del libro de Apocalipsis vamos al capítulo 3. Y de este capítulo 3 vamos a leer los versículos del 14 al 17. Y voy a empezar leyendo el 14, ustedes el 15 y terminamos juntos en el 17. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 3. Empezamos con el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desesperado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por este maravilloso día que nos has concedido. Este es tu día. Señor, oramos por todos los presidentes que componen los países en este planeta Tierra. Oramos, Padre, por que ellos puedan llegar al conocimiento de tu palabra y mediante ella puedan tomar decisiones correctas, acertadas para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos, Señor, porque tu mano de gracia esté en este nuevo año, proveyéndonos la protección mediante las situaciones que vamos a vivir en este nuevo año por esta pandemia. Señor, que tu iglesia siempre permanezca abierta, aunque Satanás la quiera cerrar de diferentes maneras.
Oramos, Señor, también por las personas que se encuentran atravesando enfermedades, dolencias en su cuerpo. Que tu mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que cada hermano, cada amigo, cada persona necesita, de acuerdo a tu soberana voluntad. Señor, oramos para que continúes siempre con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Te lo pedimos, Señor. Tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que tu palabra fluya con poder. Y esta palabra, que es viva, la podamos vivir en nuestras vidas, practicarla. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Himno número 5, vengo todopoderoso. Es un himno en el cual adoramos al Padre por la creación, la providencia y la redención, y este himno es el número 15, cuán grande es Él. Estrellas
durante todos estos 365 días con cada uno de vosotros. siempre a nuestro Dios. A continuación tenemos un especial por nuestro hermano Samuel Andrés, que glorificará y agradecerá el nombre de nuestro Dios al inicio de este nuevo
Bueno, Andrés, lo llamamos Andrés, pero él se llama Samuel Andrés. Tiene mi primer nombre. Mi nombre es Samuel Elías Villavicencio Burgos y yo le puse a mi primer hijo varón mi primer nombre. Y a mi segundo hijo varón le puse mi segundo nombre. Y el segundo nombre de mi segundo hijo se lo pusieron los jóvenes en el Templo Alianza, en la Sociedad de Reserva. Entonces él tiene guía la participación dedicada a Dios con el talento que Él le ha dado. Va a dedicar a Dios esta alabanza que se cantó el último día de este año, y creemos pertinente para las personas que no vinieron que lo puedan escuchar ahora. Para aprobar, escuchen, piensen en la letra es importante. Bueno, Samuel Andrés, adelante. Que la gloria y honra sea para nuestro Dios. Amén, amados hermanos. Yo
por esa paz, por ese cántico que quite toda la encía en este año 2021. Gracias, Andrés Samuel. Dios siga bendiciendo tu talento y te sigas perfeccionando en todo cuanto te has propuesto, lo sigas alcanzando muchas metas más. Y ahora, hermanos, permitamos que el Espíritu Santo de nuestro Dios, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar, obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio con el tema Reflexionemos al inicio de un año nuevo. Reflexionemos al inicio de un año nuevo, escuchemos con atención y reverencia. Que la paz quite toda rencilla. El mensaje en sí de la alabanza que interpretó mi hijo. El mensaje, hermanos, a las 7 iglesias que Dios dio y que lo tenemos en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Ahí encontramos estos mensajes que Dios dio a la iglesia, a 7 iglesias. Tienen una expresión, yo he estado leyéndolos todos y me doy cuenta que hay una expresión que se repite en todos los mensajes que Dios le da a las 7 iglesias. Y eso que se repite es: yo conozco tus obras. En todos los 7 mensajes dice lo mismo: yo conozco tus obras. Jesús no menciona en estos mensajes que Él les da la fe. Él no menciona. Él no dice: yo conozco tu fe. Él sabe que tenemos fe, que creemos. Su inconveniente es con las obras. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo y no lo hacemos, o tal vez lo estamos haciendo muy poco? Una de las 7 iglesias que recibieron uno de los mensajes más duros de parte del Señor aquí en Apocalipsis fue la iglesia de Laodicea, la cual fue reprendida por el Señor por ser una iglesia que no era ni fría ni caliente, sino que era una iglesia tibia. Los teólogos de la antigüedad vieron reflejada estas 7 iglesias en las diferentes épocas por las cuales la iglesia ha pasado a través de la historia y cómo se comparan hoy. Entonces vamos a ver cómo los teólogos comparan a estas iglesias con de una manera cronológica cómo ha ido avanzando el evangelio o la iglesia en estos tiempos. Y yo les voy a leer esto rápidamente, qué es lo que dicen los teólogos como una manera de contextualizar estas iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la comparan así. Esmirna, segundo y tercer siglo, la iglesia perseguida cuando los emperadores romanos paganos intentaron destruir el cristianismo. La iglesia de Pérgamo, desde el año 300 después de Cristo, desde el emperador Constantino, la iglesia fue exalada hacia un poder real y con una autoridad real por medio de la unión del Estado con la iglesia. Y ya se imaginan qué iglesia es aquella. Tenemos también la iglesia de Tiatira, desde el año 538 después de Cristo a 1520 después de Cristo, la iglesia corrupta y política de la Edad Media. ¿Cómo compara la iglesia de Sardis? Desde el año 1520 después de Cristo a mediados de los años 1700 después de Cristo, la iglesia de la Reforma, la iglesia de Martín Lutero. La iglesia de Filadelfia, desde mediados del siglo XVIII y a mitad del siglo XIX, la iglesia de los avivamientos.
de los avivamientos misioneros a nivel mundial y expectativas renovadas de la venida de Jesús. Y finalmente comparan los teólogos a esta iglesia, la de Laodicea, con los tiempos actuales. Desde mediados de los años 1800 después de Cristo hasta la actualidad, la iglesia tibia, la iglesia de la época de la apostasía de los últimos tiempos. Y de esta iglesia es la que nos vamos a referir en esta mañana. La iglesia de Laodicea fue llamada también la iglesia tibia. Y el Señor les dijo que por ser tibios, Él los vomitaría de su boca. Eso nos permite reconocer que la tibieza espiritual es algo que a nuestro Dios no le agrada, es algo que a nuestro Dios rechaza en nuestras vidas. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que esa tibieza espiritual que había en la iglesia de la Odisea también se manifiesta en la vida de muchos cristianos hoy, en la actualidad. Y es por eso que hay tantas personas que viven una vida cristiana sin compromiso, sin amor, sin pasión, sin entrega verdadera al Señor. Entonces, con la atención de ustedes y a la luz de la palabra de Dios, vamos a reflexionar en algunos puntos en esta mañana. Y en primer lugar, ¿cuáles son las características de la tibieza espiritual en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son las características de la tibieza espiritual en nuestras vidas? Y voy a leer del libro de Números, capítulo 21, los versículos 4 y 5. Para ir dando respuesta a la pregunta, ¿cómo nos damos cuenta de que usted es un tibio espiritual? Números, capítulo 21, versículos 4 y 5. Recuerden, Moisés saca al pueblo de la esclavitud de Egipto y está caminando en el desierto. Vamos a leer versículos 4 y 5. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Miren las quejas de este pueblo y por eso se desanimó. ¿Qué son las características que vemos en una persona tibia? El desánimo, exactamente, el desánimo. Ya no tiene ánimo para congregarse en la iglesia, venir al templo, ni para servir en los ministerios de la iglesia, ni para leer la Biblia, ni para tener su tiempo devocional con el Señor a solas. Se dedican solamente a observar, a mirar, a murmurar de todos y de todo. Ahí está una de las características de un cristiano tibio. ¿Qué más caracteriza a una persona tibia, un cristiano tibio? No hay un compromiso espiritual. Son cristianos que viven de sus victorias pasadas, de lo que algún día hicieron por el reino de Dios. Se han dormido, diríamos, en sus laureles y se han acomodado recordando lo que hicieron y ya no hacen nada nuevo para el Señor. Viven de su pasado espiritual.
Y voy a leer segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer esta historia, recuerden, de David. David había enviado a su ejército y él se queda tranquilamente en su casa, pudiendo estar al frente del ejército. Se queda David, el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero, mira la última parte de este versículo, pero David se quedó en Jerusalén, se quedó en su casa. No se explica, hermanos, por qué David decidió quedarse en Jerusalén, ya que su lugar estaba junto a las tropas. Si hubiese estado donde debía, no habría ocurrido esta tragedia con Betsabé y Urías. ¿Se recuerdan? Las consecuencias de la tibieza espiritual en nuestras vidas también es la búsqueda de la alegría en las cosas y no en Dios. Buscamos la alegría en las cosas, pero no en Dios. Su vida tiene ya otras prioridades, es decir, que Dios, la asistencia al templo, su ministerio, su comunión con Dios han quedado relegadas en su vida y ahora están enfocados en las cosas de este mundo. Ahí se ve la tibieza espiritual. Y voy a leer Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Y miren las decisiones que toma un cristiano tibio espiritualmente. Y voy a ilustrarlo con lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Amén. Amén. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Miren los dos males que ha hecho el pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dice Jehová, ¿no? ¿Y qué hicieron? Cavaron para ellos cisternas. ¿Pero qué clase de cisternas? Rotas que no retienen agua. Miren las decisiones que toman. ¿Quién rechazaría un manantial de agua resplandeciente por una cisterna o un pozo que recogía agua de lluvia y más aún roto? Dios les dijo a los israelitas que hacían exactamente eso cuando ellos se apartaban de Dios. La fuente de agua viva para adorar a otros dioses, a ídolos. No solo eso, las cisternas que escogieron estaban rotas y vacías. El pueblo construyó sistemas religiosos para almacenar la verdad de Dios, pero no tenía ningún valor eso ante Dios. Activismo religioso, mucha actividad religiosa, sin una verdadera relación con Dios, son cristianos que su vida está enfocada en trabajar y servir en la viña del Señor, pero han descuidado su relación personal con el Señor de la viña. Y ese es el problema que muchas veces hay. Mucha actividad religiosa, mucho compromiso en los ministerios, pero Dios lo hemos dejado afuera de nuestras vidas. Por eso lo que hacemos dentro del ministerio no hay bendición. Y voy a leer Isaías 29:13. Isaías 29:13. Amén. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Miren, el pueblo se acerca diciendo que son cristianos, que aman a Dios, y con sus labios me honran. Pero, ¿qué dice ahí? Su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
perfectos religiosos, cumplidores muy puntuales de lo que se les dice, pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón está lejos de Dios. El pueblo clamaba pertenecer a Dios, pero desobedecieron y solo cumplían los ritos externos. Por lo tanto, Dios traería juicio sobre ellos. La religión se convirtió rutinaria en vez de algo real en sus vidas. Y lo mismo puede ocurrir con ciertos hermanos, que la asistencia al culto se convierta solo en una rutina y no en un deseo, en una pasión de conocer más de Cristo. Huyen de todo aquello que implica un esfuerzo, un sacrificio, un compromiso en la obra de Dios. No, eso yo huyo. Se han vuelto, como dicen muchas personas, y yo también lo digo, se han vuelto cristianos light. ¿Y qué significa cristianos light? Cristianos livianos, cristianos suaves. ¿Y cómo se refleja? Cristianos acomodados. Si me agrada, voy. Cristianos superficiales. Si queremos que se nos llame pueblo de Dios, debemos ser obedientes y adorarle a Dios con sinceridad. Bueno, vamos a reflexionar en otro segundo punto. ¿Cómo llegamos a tener esa tibieza espiritual en nuestra vida? ¿Cómo usted llegó a tener esa tibieza espiritual? Y vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 17. ¿Cómo usted llegó a ser un cristiano tibio espiritual? Amén. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire las características que le da Dios a esta iglesia tibia. La Odisea era la ciudad más opulenta de las 7 iglesias que había en Asia. Se le conocía por su banca industrial, la manufactura de lana y la escuela de medicina que producía un medicamento para los ojos. Recuerden que eso era muy importante por la arena del desierto, el viento. Entonces era muy apetecido este colirio para los ojos que ellos fabricaban. Pero la ciudad siempre tuvo un problema con el suministro de agua. No tenían agua. ¿Y saben lo que hicieron? En cierta oportunidad se construyó un acueducto para transportar agua a la ciudad y lo tuvieron que hacer desde unos manantiales de agua caliente porque no había agua fría. Entonces tenían aguas termales. Pero cuando el agua llegaba a la ciudad, no estaba ni caliente ni fría, estaba tibia. La iglesia había llegado a ser tan insípida como el agua tibia que llegaba a la ciudad. El agua tibia es desagradable. La iglesia de la Odisea se había vuelto tibia y por lo tanto era desagradable, dice Dios, repugnante. Los creyentes no adoptaban una posición firme. La indiferencia los había conducido a la ociosidad. Al dejar de hacer algo por Cristo, la iglesia se había endurecido y estaba satisfecha en sí misma
estaba destruyéndose. No hay nada más desagradable que un cristiano solo de nombre que se cree autosuficiente. No se conforme con seguir a Dios a medias. Permita que Cristo avive su fe y póngala en acción. Algunos creyentes suponían equivocadamente que la abundancia de bienes materiales era indicio de la bendición espiritual de Dios. La Odisea era una ciudad rica y la iglesia también lo era. Pero lo que la iglesia pudo ver y comprar llegó a ser más valioso para ellos que lo que no se veía, las cosas espirituales. Hay un detalle muy importante para reflexionar y quiero que pongan mucha atención. Miren, hermano, el nombre de la ciudad. ¿Qué significa la Odisea? La Odisea, el significado de este nombre. Significa la ley del pueblo. Ese es el significado del nombre la Odisea. La ley del pueblo. Y es importante, pues esa es la razón por la que muchos cristianos viven un cristianismo tibio, sin compromiso. Viven bajo la ley del pueblo. Viven bajo la ley del pueblo. Y usted se estará preguntando en este momento, ¿y cuál es la ley del pueblo? Si todos lo hacen, todos viven así, nosotros también. La ley del pueblo. Un cristiano tibio es aquel que vive bajo la ley del pueblo o bajo su propia ley, su propio estilo de cristianismo, su propio criterio, cómo debe ser un cristiano. Quiero ponerles unos ejemplos. La ley, miren, la ley del yo considero, a mí me parece, una vez al año no es malo. Así nos sentimos cómodos, sin compromiso. La ley del pueblo. Por mucho que usted tenga, no tiene nada si no posee una relación vital con Cristo. ¿De qué forma influye su nivel económico actual en su vida espiritual? ¿De qué forma influye su nivel económico actual en su nivel espiritual? En vez de concentrarse en la comodidad y el lujo, busque su verdadera riqueza, que solamente está en Cristo. En Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a tener esa tibieza espiritual en nuestra vida? ¿Cómo llegamos a tener esa tibieza espiritual en nuestras vidas? Y escucha bien, ¿cómo empieza? Por nuestro orgullo y autosuficiencia. Y voy a leer Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, dice Dios, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se da cuenta la respuesta de Dios? Los habitantes de la Odisea eran orgullosos y autosuficientes, y eso también se manifestaba en la iglesia. Ellos decían, soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor les dijo todo lo contrario. ¿Qué les dijo el Señor? Por esa actitud de soberbia, ellos eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. La respuesta de Dios. Sigamos reflexionando. Nuestro tercer punto. ¿Cómo podemos salir de esa tibieza espiritual en nuestras vidas? Creo que eso le interesa mucho.
¿Cómo salir de esa tibieza espiritual en la que está viviendo hoy? ¿Cómo va a salir? Bueno, Apocalipsis 3, 19 y 20. Apocalipsis 3, 19 y 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues celoso y arrepiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren, hermanos, Dios castigaría a esta iglesia tibia a menos que se apartara de su indiferencia y volviera a Dios. Su propósito al disciplinar no es castigar, sino atraer a la gente hacia Él. Ese es el propósito de la disciplina de Dios. Hermanos, ¿es usted tibio en su devoción con Dios? ¿Es usted tibio o tibia en su devoción con Dios? Tal vez Dios lo discipline para ayudarle a salir de su indiferencia, pero lo hará solo porque lo ama o porque la ama. ¿Sí? Usted puede evitar la disciplina de Dios buscándole más y más y confesando sus errores. La oración, la adoración y el estudio de su palabra le ayudarán a volver a Dios y dejar de ser tibio espiritual. Así como la chispa de amor puede volver a encender el matrimonio, de igual modo el Espíritu Santo puede reavivar nuestro fervor por el amor a Dios cuando le permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Jesucristo está llamando a la puerta de nuestros corazones cada vez que sentimos que debemos volver a Él. Él desea tener amistad con nosotros y quiere que le abramos la puerta de nuestro corazón. Él es paciente y persistente en su intento de llegar a nosotros sin invadir ni entrar, sino llamando. Esa es la cortesía de Dios. Él no invade, Él llama. Nos permite decidir si le entregamos o no la vida y el control a Él. Y quiero que se fijen un momento aquí en un detalle muy importante que tenemos que comprender en este mensaje de las 7 iglesias. Miren, hermano, la iglesia de Filadelfia se le llama la iglesia de las puertas abiertas. Y vamos un ratito al versículo 8, Apocalipsis 3, 8. Apocalipsis 3, 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti, ¿qué cosa? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios mismo coloca una puerta en esta iglesia abierta. La iglesia de Filadelfia tiene las puertas abiertas. Pero la iglesia tibia de Laodicea, ¿cómo están sus puertas? Vamos a ver el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si Él está llamando, ¿cómo está esa puerta? Cerrada. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta era la iglesia tibia de Laodicea. ¿Cómo tenía sus puertas? Cerradas. Para el Señor, cerradas para el Señor. Por eso el Señor estaba tocando la puerta. Lo habían dejado al Señor afuera. Lo habían estado ignorando. No tenían tiempo para Él. Por eso era una iglesia tibia. ¿Se dan cuenta?
Si queremos salir de la tibieza espiritual, tenemos que abrir las puertas de nuestras vidas al Señor. Tenemos que volver a nuestra comunión, a nuestra amistad con Él. Tenemos que reconocer que Él nos está llamando, que Él nos está buscando. Aceptemos hoy el llamado de Dios para nuestras vidas. Quitemos de nuestro corazón la soberbia. Seamos humildes. Reconozcamos que somos necesitados de Dios cada día. Desarrollemos nuestra relación de amistad con Él cada día. ¿Qué más necesitamos para volver a una íntima comunión con Cristo? ¿Qué más necesitamos? Efesios capítulo 3, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, voy a leer los versículos 16 y 17. ¿Qué más necesitamos para volver a una íntima comunión con Cristo y dejar de ser tibios espirituales? Efesios 3:16 en primer lugar dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué necesitamos? Que seamos fortalecidos en el hombre interior mediante el Espíritu Santo, dejándonos gobernar por el Espíritu Santo, vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios a través de la fe, a través de las oraciones. Pablo oraba por ellos con fe y amor, y eso es como usted va a empezar a dejar su tibieza espiritual. Ser fortalecidos por medio del Espíritu Santo, la oración. Y vamos al 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿De qué manera? Dios tiene que habitar en nuestros corazones. No ser un pasajero, no ser un turista. Tiene que haber su habitación en nosotros, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? ¿Será que un creyente no está en Cristo? Tal vez usted me pregunta. Tal vez un creyente no estará en Cristo. ¿Qué estaba pidiendo Pablo a los hermanos en Éfeso? Que Cristo no sea para ellos una experiencia inicial de salvación y nada más. Habitar Cristo en nuestros corazones no es una experiencia personal fundamental y la aplicación diaria de unos pocos hábitos. Que Cristo haga su morada permanente en los corazones de los creyentes, que Él tome posesión de los corazones de los que tienen fe en Él. A eso se refiere Pablo. Si su corazón es el asiento de sus sentimientos y pasiones, el corazón del creyente debe ser el asiento del trono permanente de Cristo. Su corazón debe de ser el asiento permanente de Cristo. Es primordialmente un corazón que está inundado porque comprende lo que Cristo ha hecho y está haciendo, seguido por una sabia disciplina y una conducta. ¿Y cómo se refleja esta conducta? Por hábitos. ¿Cuáles hábitos? Basados en la palabra de Dios, que cubra cada área de nuestras vidas. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando sucede esto, usted sabe qué va a pasar, hermano. Cuando suceda todo esto, que Cristo habite permanentemente en su corazón, ¿sabe qué va a suceder? Vamos a conocer, vamos a comprender quién es Dios, y nuestros ojos serán alumbrados
por la luz de Cristo. Ahí recién usted va a ver la luz de Cristo para su vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere para usted? Porque va a conocer el carácter de Cristo. Y voy a leer versículos 18 y 19, Efesios 3, 18 y 19. Seáis plenamente capaces, una vez que pasa todo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, hermanos, el amor de Dios es total, dice Pablo. Llega hasta los últimos rincones de nuestra experiencia. Analicemos un poco aquí lo que nos está diciendo. La anchura. ¿Qué es lo que vamos a conocer? ¿Qué es lo que vamos a comprender cuando Cristo habita en nosotros permanentemente? La anchura del amor de Dios continúa a través de toda nuestra vida y llega a todo el mundo. La longitud del amor de Dios nos sigue a través de nuestras vidas. La profundidad del amor de Dios llega a lo más profundo del desaliento, la desesperación y aún a la muerte. La altura del amor de Dios se eleva a la cumbre de nuestras aclamaciones de júbilo. La altura de Dios. Conforme nosotros nos relacionemos y compartimos con otro, entonces comenzamos a comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, conforme usted se vaya relacionando con otro. Cuando se sienta excluido o aislado, recuerde que nada lo apartará del amor de Dios. Entenderemos el amor de Cristo, como procede Cristo, lo que hace Dios con nosotros. Entenderemos lo que para nosotros ahora es un dolor, una angustia. Entenderemos el amor que Cristo tiene para nosotros y cómo obra a favor nuestro en medio de este mundo que es adverso y difícil, aún en medio de esta pandemia. Ahí recién vamos a entender el gran amor de Cristo para cada uno de nosotros. Ser un verdadero hijo de Dios depende de cómo nos relacionamos con Dios. Haciendo visible mi relación vertical con Dios, entonces somos capaces de compartir las riquezas de Cristo Jesús por medio de la cruz de Cristo, unos a otros en un solo cuerpo. Así es. Debemos cultivar hábitos de nuestras vidas y en nuestros corazones. Hábitos de disciplina, hábitos de oración continua, hábitos de leer la palabra de Dios diariamente, hábitos de adorar, de servir, de asistir a la iglesia para aprender cada día más del carácter de Cristo. Todos los santos, mi relación personal con Dios debe reflejar mi relación con mis hermanos en Cristo y con el prójimo. Para todos nosotros que nos llamamos santos, mi relación personal debe de reflejar mi relación con Cristo. ¿Qué estamos reflejando? ¿Estamos reflejando hacia los demás mi carne o estamos reflejando hacia los demás el amor de Cristo? ¿Qué está reflejando usted hoy? La tibieza espiritual es un pecado difícil de detectar. Debemos evaluar nuestras obras por la palabra y corregir lo que esté malo. Las principales causas que llevan a alguien a ser un cristiano light, un cristiano suave,
o tibio es que no han entendido el verdadero evangelio de la salvación. Por lo tanto, no han confiado realmente en Jesucristo como el Salvador de su vida, porque el Señor Jesucristo solo ha sido su Salvador, pero no es aún el Señor de sus vidas. Entonces usted está feliz, está tibio espiritual porque sabe que es Cristo su Salvador, pero Cristo también es su Señor. Es que nos hemos saltado ese paso y creemos que estamos bien. Primero el Señor tiene que ser el Señor de mi vida, para que el Señor de mi vida se convierta en el Salvador de mi vida. Y ahí vamos a entender realmente el amor de Dios y vamos a comprender el carácter de Dios para cada uno de nosotros. Es mi deseo, hermanos, y mi oración es que en este nuevo año saquemos, desterremos la tibieza espiritual y que la plena comprensión del llamado de Dios esté presente en cada una de nuestras mentes y corazones. Somos hijos de Dios, que Cristo pueda habitar a plenitud en nuestros corazones en este 2021. Que sus planes y propósitos cautiven nuestras vidas en todos los aspectos y desarrollar hábitos íntegros del corazón. Necesitamos desarrollar todos los principios para comprender y hacer nuestro el plan de Dios para el 2021. Necesitamos comprender y hacer nuestro el plan de Dios para el 2021. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, mire nuestras vidas. Permita que el 2021 sea un año asido de tu brazo. Gracias porque el año que acaba de terminar, usted fue nuestra guía, fue nuestra luz y fue fiel compañía durante todos estos días difíciles que terminamos, en el año que terminó. Señor, en este nuevo año, usted sea realmente el Señor y Salvador de nuestras vidas. Nos acercamos a usted confiados en su misericordia. Señor, que en este nuevo año dejemos de ser cristianos de nombre, tibios espirituales, y nos convirtamos en lo que usted quiere de cada uno de nosotros. Cristianos verdaderos, fieles, unidos, leales e íntegros con usted, Señor, con su iglesia, con los miembros y con las responsabilidades que nos has dado el privilegio de servirte. Que lo podamos desempeñar con dignidad, con gozo, con amor, en el nombre soberano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ha sido el mensaje puesto en esta mañana a inicios de este primer domingo del 2021. Que reflexionemos y meditemos en esta palabra y la tengamos muy profundamente en cada uno de nuestros corazones para obedecerla. A continuación le invito a cantar el himno 177 mientras se recogen los diezmos, que lleva como título A Cualquier Parte.
aunque haya turbación, sin temor, estaremos al lado del Señor. Que ese sea nuestro sentir en este 2021. A continuación tenemos la Santa Cena. Preparemos nuestros corazones, llamamos a nuestro pastor y a los diáconos de nuestra congregación para que nos dirijan en este solemne acto. Mientras cantamos el himno 240. Hoy venimos, ¿cuál, hermanos? Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, y del capítulo 11 vamos a leer los versículos del 23 al 32, y lo vamos a poner de pie y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 23, ustedes el 24, y terminamos juntos en 32. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciará hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a entrar en un momento de quietud personal en oración y después voy a orar. Señor, aquí estamos, tu iglesia, en este nuevo año, pidiéndote, Señor, que perdones toda flaqueza, toda debilidad, todo estorbo que impida nuestra relación contigo. Señor, oramos para que en este nuevo año sea un año en el que siempre estemos fortalecidos en ti, no en nosotros, sino en ti. Nuestra fortaleza siempre tiene que venir de ti.
Oramos, Padre, por los hermanos que van a participar de estos elementos simbólicos del pan y del vino. Si en esta participación es tu voluntad hacer una sanidad con lo que tú desees, tú lo puedes hacer porque así dice tu palabra. Oramos también, Señor, porque nos presentemos dignamente como representantes tuyos aquí en la tierra para participar de estos elementos simbólicos. Señor, en la cruz del Calvario llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Confiamos en fe que tú lo vas a hacer siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mientras los hermanos reparten el pan, cantamos juntos. Junto a la cruz, himno 284. Bendice este pan, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Comamos juntos, hermanos. Mientras los hermanos reparten la copa con el vino, cantamos. Himno 293. ¿Quieres siempre por Jesús vivir? Libre de tu vida.
Señor, este primer domingo de este año 2021, Señor, que estamos aquí, Señor, en tu presencia, Señor, para, Señor, tomar este equilibrio en la copa, que eso simboliza, Señor, tu sangre y tu cuerpo, Señor. Damos gracias, Señor, por el vino, que es tu sangre, Señor, que nos limpia de toda maldad y todo pecado. Todo, por favor, te pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, bebamos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Mientras los hermanos retiran las copas vacías, cantamos himno número 79, Cristo ya viene, fieles cristianos. Así es. Cristo ya viene. Así que tenemos que estar listos y preparados porque Él ya viene. Sabemos que viene, pero no sabemos cuánto, y por eso tenemos que estar listos y preparados
porque Él va a venir por su iglesia en su gloriosa segunda venida. Esa es la esperanza de todos los cristianos, la segunda gloriosa venida de Cristo a esta tierra por nosotros, su iglesia. Amén. Amén.